Básicamente esa Cuerpo neuronal. la sustancia gris representa el cuerpo neuronal de la neurona, o sea, el núcleo, el citoplasma. Ahora, la sustancia blanca me representa las diferentes prolongaciones. Al decir prolongaciones, yo básicamente decir aquí, a ver, cuerpo neuronal, y aquí voy a decir axón y dendrita, que son las prolongaciones plasmáticas de la neurona. También se la pueden llamar como prolongación centrípeta y prolongación centrífuga. ¿Alguien sabe cuál viene a ser la diferencia entre centrípeta y centrífuga? Centrífuga que va hacia afuera. Ya, se fuga, ¿no? Básicamente. ¿Y el centrípeta? Exactamente, ¿no? Centrípeta es que llega y centrífuga es que sale. Entre dendritas y acciones, ¿quién creen que llega? Exactamente, no van a ir llegando con información. Eso es lo que nosotros podemos decir de información. O incluso hay otros términos que hablamos y lo habrán escuchado. Esto en histología mayores lo hablan, que es celulífuga, exactamente. Son diferentes términos que nosotros ocupamos para decir que algo se está yendo de la parte. Pero aquí nosotros mayormente ocupamos dendritas o axones, nada más, o parte aferente que llega y parte eferente que sale. Es lo único que nosotros vamos a llegar acá. Entonces eso es lo importante de acá, que esta es la parte gris y esta es la parte blanca. En la parte gris se forma, menciona esta sustancia gris que el libro menciona que tiene forma de H o también tiene forma de mariposa, si no estoy mal de mencionar. Algunos de los libros también le dicen forma de murciélago, pero el murciélago lo dejemos para el estenoide. Aquí vamos a decir que es de forma de mariposa o una forma de H. La diferencia también principal de estas, vamos a ver un poquito más ahí, y aquí lo ahora está más bonito. Nosotros mencionamos que las astas posteriores que vienen a ser estas de acá son más alargadas, pero son más delgadas, mientras que las astas anteriores son más achatadas y son más cortas. Esa viene a ser la diferencia. En lo que nosotros vamos a decir que tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una base, mientras que estas solamente tienen cabeza y cuello, cabeza y base, pero nada más. Y vamos a decir que tiene una comisura gris, que viene a ser esta parte de acá, comisura gris, y que al centro va a tener el centro del epéndimo o centro ependimario. Nada más tampoco. Y aquí hay una comisura blanca anterior, no es comisura gris. Esto es comisura gris, esto es comisura blanca anterior. ¿Por qué? Porque unen los dos cordones anteriores. Ahora en estos cordones anteriores, que esto es básicamente lo que les estoy explicando y lo que se les puede tener en su examen de práctica, ahorita les voy a explicar también con la maqueta. Nosotros tenemos que diferenciar cordones anteriores, cordones posteriores y cordones laterales. Entonces nosotros, esto por ejemplo lo de acá, que es muy característico de la médula espinal para reconocer si es anterior o si es posterior, porque también tenemos que conocer eso. Se lo conoce como fisura media anterior. Fisura media anterior. Mientras que al otro de atrás se lo conoce como cisura media posterior, o también se lo conoce como fisura longitudinal posterior. La diferencia de estas dos es que la fisura es más profunda. La fisura me deja ese hueco como tal, como lo verán acá, por ejemplo. Ahí. Vean que esa parte anterior es más hundida. La parte anterior sí hay, pero ahora si vemos la parte posterior, no hay. La parte es simplemente un surquito, es una fisura. La fisura no es nada más que, no es profunda, básicamente. Mientras que la fisura es como si yo lo hubiera hecho un corte con un cuchillo, y obviamente es ese camino. Mientras que la de atrás no, la de atrás es como que hice con un cuchillo mutuo, o sea, no corté, simplemente dejé la marca. Esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, fisura media anterior y surco, o fisura longitudinal posterior. Ok. Y hacia los lados, hacia los laterales van a aparecer, lo voy a colocar en líneas segmentadas, que van a ser los surcos anterolaterales. Y hacia atrás igual van a aparecer surcos posterolaterales. ¿Cómo yo reconozco dónde están esos surcos posterolaterales en una médula espinal? Yo los voy a reconocer porque hacia la parte de los surcos anterolaterales van a aparecer raicillas anteriores. Y en la parte de los surcos posterolaterales van a nacer, de ahí van a emerger raicillas posteriores. Las raicillas posteriores, o siempre acuérdense que todo lo posterior es sensitivo. Si yo hablo de cordones posteriores, yo hablo de cordones sensitivos. Y yo si hablo de raicillas anteriores, voy a hablar de raicillas o nervios o fibras motoras, directamente motoras. Siempre acuérdense de eso en la parte de neuro, que la parte anterior es motora y que la parte posterior es sensitiva. Por eso en la parte de las raicillas estas posteriores vamos a encontrar ganglios. Esos ganglios raquídeos, que básicamente son compuestos de neuronas. El libro de neuro dice neuronas moniculares, pero en el libro de histología lo van a encontrar como neuronas pseudounipolares. ¿Por qué? Porque no, supuestamente deberían tener una prolongación, pero tienen dos
es como que esto hace esto, miren. Ahí está el cuerpo neuronal y de acá sale una prolongación y la misma prolongación sale otra, digamos. A eso se lo conoce como una neurona pseudounipolar, porque la neurona bipolar hace esto. Es el cuerpo neuronal y sale una por acá y sale otra por acá. Son dos prolongaciones bipolares, mientras que esta de una nace una y nace otra. A eso se lo conoce como unipolar o como pseudounipolar. Las neuronas pseudounipolares son características de los ganglios raquídeos, de los ganglios sensitivos, porque una va a ir hacia la parte motor, una va a ir a hacer, una es la que llega, hace como una pequeña sinapsis ahí, y de la misma prolongación sale a sinapsar alguna zona de lo que viene a ser la médula espinal. La neurona motora no tiene nada, no hay como que un lugar que intercepte, se integre y vaya otra señal, no, simplemente la neurona motora va con la señal de que mueve el brazo, piensa bien, etcétera, ¿no? Va a darle diferentes pensamientos, diferentes acciones, o sea, acciones motoras. Pueden ser acciones motoras somáticas o acciones motoras vegetativas. Somáticas, perdón, o ¿cómo le puedo decir? O viscerales, perdón, somáticas o viscerales, que vienen a ser acciones motoras conscientes o inconscientes. Ahorita les voy a explicar mejor de eso. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta. Si yo veo raicillas posteriores, yo sé que es surco posterolateral. Si yo veo raicillas anteriores, sé que es un surco anterolateral. Entonces tengo esos cuatro cortes, miren. Fisura media posterior, surco posterolateral, surco anterolateral y fisura media anterior. Ahora aquí vamos a hacerlo como un juego. Ustedes saben hacer divisiones, yo creo, ¿no? Yo creo que saben hacer divisiones. En histología, como Acuérdense que en el sí, dividido entre colegio, tres. acuérdense que en el colegio había eso de mínimo común múltiplo, que básicamente teníamos un número que sacábamos que yo tenía me que ser algo que olvidé divida cómo con se- todo. Hacía un mínimo común divisor, o mínimo común divisor, pero mínimo común divisor. Ahora imagínense que acá, Sí, se ha dividido. yo les digo fisura media anterior y yo les digo surco anterolateral. Entre fisura media anterior y surco anterolateral, ¿cuál es el común divisor de ellos? O sea, yo me refiero a que cuál es la palabra que se repite entre los dos. Anterior, ¿no? Fisura media anterior, surco anterolateral. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué creen que lo estoy haciendo esto? Es porque yo sé que entre estos dos límites, esta parte va a ser el cordón anterior. ¿Dónde está el cordón anterior? Está entre el surco anterolateral y entre la fisura media anterior. Ahora, otro mínimo común divisor. Si yo tengo el surco anterolateral y tengo el surco posterolateral, ¿cuál viene a ser la palabra que se repite? La palabra, ¿sí? Lateral, exactamente. Lateral. Entonces, todo esto del segmento que ustedes ven acá es el cordón lateral. Nada más. Y lo último, la fisura media posterior. Y tenemos el surco posterolateral. ¿Cuál es lo que se repite? Posterior. El posterior, exactamente, ¿no? Tendría que ser la parte posterior. Entonces, esto es el cordón posterior. Nada más. Fácil y sencillo, como ustedes verán, no es como que mucho que pensemos acá. Acá también va a haber una fisura, como ustedes verán, que deja marcada. Y todo eso vendría a ser el cordón posterior, aunque lo hice bastante chiquito. Ok, y ahora hay algo más que esto, bueno, ya no les puedo hacer con el común divisor. Pero menciona la literatura, menciona la teoría así, que entre la fisura media posterior y el surco posterolateral va a haber una fisura más, un surquito, que se lo conoce como el surco intermedio, se lo conoce, un surco que va a estar así, de esta manera, lo voy a colocar como con línea segmentada. Ok, eso básicamente es la parte de configuración externa, a grandes rasgos. Ustedes tienen que ubicarlo, yo se lo voy a enseñar. Y ya les enseñé en la anterior clase que esto es cordón anterior, que esto es cordón lateral, que esto es cordón tal cosa. Se puede hacer mucho más complejo, ¿no? Porque si ustedes ya han leído el tema de médula espinal, ya hablándose un poquito de configuración interna, podemos hablar de los segmentos de Brooks-Rexel, que son 10 segmentos, que el núcleo gelatinoso de Rolando, que el de Waldeyer, que la sustancia propia de la gris, que de la comisura, que bla bla bla, muchas cosas. Eso se lo dejo para su casa. Pero ahora les voy a hablar un poquito para que entiendan, porque yo sé que han visto y creo que eso es de casi el tema de disposición de la mayoría, que hablamos de haces, que haces ascendentes, que haces descendentes, que hay haces, por ejemplo, vamos acá, esto lo aprendí con el doctor Semperti, para que de ahí nunca más me he olvidado, y que no es wow, que digamos, no es nada sorprendente, pero es algo que sí coincide con la lógica. Nosotros tenemos haces descendentes y haces ascendentes. Siempre que escuchen en su médula espinal, ahí van a leer haces descendentes, haces descendentes. Este es para acordarse un poquito de las funciones, porque yo sé que a ustedes les chispa, es un poquito memorístico. Van a ver que dicen haces ascendentes, en algunos dicen sensibilidad grosera, otros dicen sensibilidad epicrítica, otros dicen sensibilidad fina,
Otro dice, por ejemplo, movimientos finos, movimientos groseros. Aquí yo voy a darme cuenta de esto. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es epicrítico? ¿Qué se le viene con la palabra epicrítico? O protopático también. Eso ya otro inverso. ¿Qué creen que es con epicrítico? ¿Qué se le viene a la mente? Algo que está fuera, puede ser, ¿no? Epicrítico. Puede hacer epi afuera, pero no es nada que ver. Ya, bueno, exactamente la palabra es de sensación epicrítica. Nosotros entonces tenemos que saber que es algo de la sensación de sensibilidad. De sensibilidad epicrítica. Ahora yo que quiero saber con qué es la sensibilidad epicrítica. A veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, y seguro que sí les ha pasado, lo que nosotros conocemos como sentido arácnido. ¿El sentido arácnido qué es? ¿O a qué lo asocio? Es como cuando una hormiga está caminando por su pie, por ejemplo, y ustedes lo sienten que algo le está molestando, quizás no sepan que es una hormiga, puede ser que sea una pluma, un pelo, una hormiga, lo que sea, pero está caminando por ahí, digamos, o en los brazos, etcétera, puede ser que esté caminando. Eso llega a ser una sensibilidad epicrítica. ¿Pero por qué? ¿Por qué es una sensibilidad epicrítica? Porque nosotros tenemos ciertos cordones, ciertos haces, que caminan por el camino que quieren llegar. ¿A qué me refiero con esto? Para que me entiendan. Ahorita solamente quiero que me entiendan y tienen que saber con esto para que vean que el neuro no es, bueno, es memoria, pero tienen que saber cómo aprender neuro. Es muy bonito. De aquí van a querer salir neurólogos, neurólogos, lo que sea. Hablamos de cordones posteriores. En los cordones posteriores son dos fascículos, dos haces, lo más importante. ¿Alguien sabe cuáles son los dos haces? Exacto, ¿no? El haz gracil y el cuneiforme, o también llamado ¿seguro? ¿Burdash? ¿Es así? Sí, Burdash. Burdash. Wow, no me acordaba. Pensé que era otro burdash. ¿Y el gracil también se llama el de? Delgado. Gol o delgado. Es otro nombre, tiene 3 nombres. Y ahora me acuerdo que me hicieron una vez una pregunta a mis auxiliares. Yo también era de esos cerebritos que yo decía, yo sé todo, yo le hablaba. Si no dejaba que hable mi auxiliar, yo le cortaba cada rato. Hasta que una vez me dijo, ¿y cuáles son los otros nombres? Yo se los dije todo así de memoria. Y me dijo, ¿y hay otro? Y yo ya no sabía, y ahí yo morí, digamos, yo dije delgado, Gol, gracil, burdash y uniforme. No sabía nada más, sinceramente. Ahí me quedé trabadísimo. Y me dijo, ¿hay otro? Y me dijo, ahí vas a aprender entonces que nunca vas a saber todo. Ahí aprendí una valiosa lección, que tampoco no todos vamos a saber siempre todo en la vida. Siempre hay cosas que nos van a faltar y pues que la medicina es así, siempre hay muchas cosas más que nos faltan saber. Pero volviendo a este caso, según el testí, nunca lo busqué. ¿Qué? Perdón, me lo corté. Sí, lo sé, ahorita lo decía. Está continuando con su anécdota. Ok, menciona que el testí se lo llama, ya me hizo olvidar ya. Se llama masa y clava, se llama. Masa y clava. Masa es el gas de Gol y clava es el gas de Burdash cuneiforme. Eran los nombres que se lo daban hace antiguísimo. Estos nombres hace más de 100 años que han pasado. Antes se llamaban así y después ya lo llamaron el cuneiforme, el delgado, Gol y gracil. Pero antes se llamaban masa y clava, se llamaban. Y creo que está en griego, incluso es la traducción del griego, que significa masa y clava. Pero eran varios. Pero ustedes se lo aprenden así, ¿no? Ahora, gracias a ese intermedio, como ustedes verán aquí, el que yo les dije, ese intermedio pequeñito, todo esto era cordón posterior. Ese haz intermedio me lo dividen en un fascículo interno y otro fascículo externo, por donde van a pasar estos haces. ¿Quién creen que es el que pasa más interno? ¿El de Gol o el de Burdash? El de Gol. ¿Segura? Sí. ¿Seguros? Perdón. Ahí lo puso. ¿Dónde lo puse? En las letras. Ah, no, tampoco se refiere a eso que está bien directamente. ¿Quién creen que el haz de Gol está hacia la parte interna? Levante la mano. Mientras está levantando, está grabando. Lado. Las dos cosas, ok. ¿Y quién cree que el haz de cuneiforme está hacia el lado, hacia afuera? Ya salga el uniforme. ¿Qué? Ya salga. Ahorita vamos a hablar de eso. Quiero llegar a eso. Para que vean que no es solamente memoria. Yo sé de memoria, ahorita se lo digo, pero quiero que hagan lógica. Ok, está bien. El gracil, el delgado del de Gol está hacia la parte interna. Aquí va a estar. El haz gracil. Y el haz uniforme hacia la parte lateral. Ahora vámonos con la función. ¿Yo qué dije que hacían los cordones posteriores?
Todo lo posterior era Sensitivo. sensitivo. Entonces estos cordones, por excelencia, deberían ser sensitivos. Deberían ser sensitivos. En este caso sí son sensitivos. Los dos, tanto el grase como lo que viene a ser el cuneiforme, sí son sensitivos. Entonces es como que mi cordón es sensitivo y mi ave son sensitivos. Sensitivo más sensitivo hace súper sensitivísimo, digamos, para que entiendan así. ¿A qué me refiero con súper sensitivísimo? Me refiero a lo que estamos llegando acá. La sensibilidad epicrítica. ¿Qué es una sensibilidad epicrítica? La sensibilidad epicrítica es una sensibilidad fina. Eso es lo que yo les decía. Es que ustedes, aunque no sepan qué será, pero saben que algo le está caminando por el pie. Exactamente, digamos, en el dedo gordo. Ustedes están sintiendo en el dedo gordo que se lo está caminando algo. O que si tienen un pelo así de su cabello, fueron a cortarse el cabello y justamente un pelito de esos que te hacen picar, se quedó justamente en tu espacio interdigital, digamos. Eso es parte de que está yendo exactamente esta parte de acá. A la posterior está viajando esa señal por los haces posteriores. Es una sensibilidad epicrítica, una sensibilidad fina. Es una sensibilidad que yo sé exactamente qué me está tocando, qué me está picando y dónde está. Y ahora sí hablo de una sensibilidad protopática. Protopática. A esto también se lo conoce como sensibilidad grosera. A esto se lo conoce como sensibilidad fina. Ya les dije, protopática, yo sé que no me tiene ni nada. Protopática a mí me suena como nombre así de estúpido, me suena a mí. Y básicamente sí, viene a ver con eso. Protopática o grosera. Grosera, ¿qué entenderían con una sensibilidad grosera? Exactamente, es por eso que yo siempre cuando me vienen a mí me dicen sensibilidad protopática, porque con este nombre lo manejan en fisiología, no lo manejan como sensibilidad grosera, lo manejan como sensibilidad protopática, que le va a servir al daño. Me refiero a que es una sensibilidad que no es fina, que es una sensibilidad torpe. Yo lo digo que es una sensibilidad estúpida. Una sensibilidad estúpida que no sabe exactamente qué está sintiendo. Puede ser que esté sintiendo, digamos, un pelo en el miembro inferior, pero no sabes si está en la pierna, no sabes si está en el muslo, no sabes si está en la rodilla, no sabes si está si en la parte detrás de lo que vienen a ser las pantorrillas, no sabe dónde está, pero sabe que algo le está picando. Eso es una sensibilidad protopática, grosera o estúpida, si quieren decirlo así, digamos. Yo no me guío así como, no es una mnemotecnia, pero es algo que me guíe, digamos. Ahora, ¿dónde vemos esta sensibilidad? Exactamente. Ahora vamos a hablar de los cordones anteriores. En los cordones anteriores, ¿qué deberían ser? ¿Motores sensitivos? Motor. Motores, exactamente. Ahora en los cordones anteriores, acá exactamente hay varios haces ascendentes. Perdón, hay varios haces descendentes. Si no estoy mal son 5. Ahorita no me acuerdo muy bien, no repasé bien el tema. Y también hay haces ascendentes. Si yo digo que es un haz ascendente, ¿es sensitivo o es motor? Sensitivo. 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 Sensitivo motor, si es un haz ascendente. Sí. Sí. Y si fuera un haz descendente. Motor. Ya, ¿por qué creen que el haz ascendente es sensitivo? Su información. Exacto, muy bien. El haz ascendente está llevando algo de abajo, algo puede ser de mi cuello, puede ser de mi tórax, puede ser de mi miembro superior, de mi miembro inferior, etc. Está llevando una señal de abajo hacia arriba. Porque puede ser que me picó una abeja, puede ser que haya metido mi mano al fuego, puede ser que se me haya caído agua hirviente, puede ser que me hayan pateado, etcétera, miles de cosas. Y está llevando una sensibilidad. Entonces un haz sensitivo, está llevando una sensibilidad, un mensaje, un receptor que haya tenido en mi cuerpo. Y el haz descendente es Motor. porque es motor, porque lleva una información motor, exactamente, una sensibilidad motora. ¿Por qué? Porque ahora sí, lo vamos a hablar mucho más adelante de eso, pero para que vayan entendiendo. Hay el tema 10, 15, 16, no me acuerdo ya exactamente, pero habla sobre vías sensitivas y vías motoras. Eso está relacionado un poco a médula espinal, pero eso lo van a entender cuando estudien médula, estudien bulbo raquídeo, estudien puente, estudien mesencéfalo, etc. ¿Por qué? Porque nosotros como que te dibuja el corte de la médula, te dibuja el corte del bulbo raquídeo, te dibuja el corte del mesencéfalo y te coloca aquí la grande masa cerebral. ¿Qué es lo que hace ese dibujo? ¿Qué es lo que te quiere interpretar? Te quiere interpretar de que por esta neurona posterior, estas resinas posteriores, llega aquí una, digamos que es una sensibilidad, ¿no? Va a ir al cordón posterior, va a ir al haz, digamos que te picó el pie gordo, digamos. Entonces va a irse al haz delgado, al haz de gol, y después va a ir pulsando hacia arriba, y justamente al pasar de médula espinal, al pasar, digamos, el bulbo raquídeo, se hace el decusamiento sensitivo. Y después de ese decusamiento sensitivo va a formarse el lemnisco medial. El lemnisco medial no es nada más que la unión de las dos vías sensitivas, porque como ustedes saben hay una vía derecha y una vía izquierda, porque si es así, digamos. Las dos se unen y van a llegar a una parte de la corteza. Primero llegan al tálamo, al sistema límbico, y después recién llegan a la corteza.
ahí llega ese todo el proceso. Llega a la médula espinal, de la médula espinal se decusa, del decusamiento va al tálamo y del tálamo va a ir a la corteza. Y la corteza va a ir a una parte sensitiva y otra neurona va a ir hacia la parte motora, porque primeramente necesitan saber qué es lo que voy a hacer. Si por ejemplo te pico una hormiga, si te pico una hormiga, entonces es como que el cerebro obviamente topas en 0,00001 segundo pasa, vas a decir entonces tu cerebro, escucha, te pico una hormiga. Puede decir, saca el brazo, o en todo caso decir, mata a la hormiga. Digamos. Entonces te va a realizar movimientos para que le des una palmada a la hormiga y ya no te dejes picar, ¿no? Entonces primeramente esa neurona hace una sinapsis en la corteza, en la parte sensitiva, para ver qué vas a realizar. Y obviamente después esa se sinapsa con una interneurona hacia la parte motora y obviamente eso va a ir bajando. Va a ir bajando hacia el haz anterior, hacia los cordones anteriores, hacia una relación motora y obviamente eso ya luego va a irse por la raicilla anterior, que es una raicilla motora, y eso ya tiene que ir, digamos, a algún lado. En este caso va a ir al plexo braquial, esto va a bajar hasta la zona braquial, hasta lo que viene a ser la parte de S5, S6, S7, S8, T1, que es la formación del plexo braquial. Va a ir de esa parte y obviamente va a ir a una inervación, puede ser el radial, puede ser el músculo cutáneo, puede ser cualquier brazo, y ¡plá! Que la mata esa, digamos, esa hormiga. Eso es básicamente lo que hace mi cerebro. Es lo que envía señales tanto motoras como sensitivas. O sea, eso es todo el sistema de las vías sensitivas y vías motoras. Es lo que me interesa a mí. Pero cada una de estas vías, vean que son más específicas para ciertas ocasiones. Para ciertas ocasiones. Pero aquí en este cordón anterior hay haces ascendentes, como ya les mencionaba, que era lo principal, que me fui muy alejado, digamos. Pero los haces anteriores, los haces que suben básicamente, como les dije, eran sensitivos. Pero en un cordón anterior que es motor, hay unas ascendentes. ¿Ustedes creen que esta sensibilidad va a ser buena? Si el cordón anterior prevalece, nació para ser motor, pero justamente tengo una oveja negra que quiere ser sensitiva, entonces va a ser quizás una buena sensibilidad. No, va a ser sensible, o sea, sí, voy a sentir que algo está caminando por mi mano, voy a sentir que me mordió un perro, quizás esté tan mal mi cerebro que me muerda el perro y en vez de sentir dolor no voy a sentir nada, digamos. Puede pasar, porque puede irse por estas vías, porque va a ser una sensibilidad protopática, una sensibilidad grosera, donde yo no siento mucho dolor, donde yo no sé qué está pasando con mi cuerpo, básicamente se refiere a eso. Ahorita no me acuerdo cuál es el haz específicamente, a ver. Espinotalámico anterior. Creo que es el espinocerebeloso, creo que es el haz. Hay una sensitiva, eso investiguen, no me acuerdo exactamente, o busquen en su libro, creo que es el espinocerebeloso. Ay, el haz cerebeloso. porque hay diferentes haces, el tecto espinal, el olivocronal. Pero yo solo estoy El viendo. dorsal y el ventral. ¿Qué? Los espinocerebelosos dorsal y ventral. Sí, si no estoy mal es esa, búsquenlo, no me acuerdo exactamente ahorita. Tenía una mnemotecnia, está en mi diapositiva si es que las vieron. No mandó. ¿Lo mandé? No. Ya se las he mandado hoy día. No manda nada. Nunca manda. Voy a hacer, hoy día van a subir al final y se las envío, digamos, se las voy a enviar, ahí están con mnemotecnias y todo. Pero básicamente ese haz es básicamente, como yo les digo, sensitivo, pero en grandes rasgos. Y ahí van a ver la funcionalidad, le va a aparecer ahí a espinocerebeloso, función, sensibilidad grosera. Donde se refiere a que no es una sensibilidad fina, ¿por qué? Porque el cordón anterior es motor, pero este haz quiere ser sensitivo y bueno, ya lo voy a dejar sensitivo, pero no le voy a dar tanto apoyo. Mientras que aquí sí, ahora sí me acuerdo los otros. Ahí está el piramidal cruzado, el piramidal directo, etc. Esos piramidales, por ejemplo, son corticoespinales. Imagínense, ese haz se llama corticoespinal, que es el piramidal. Corticoespinal. A lo que yo estudié. Ahora, este haz corticoespinal, ¿de dónde creen que nace? Hay un la corteza, el espinotalámico ¿no? anterior. ¿Y a dónde va? Hacia la ¿dónde médula espinal. Ay. Vean que nace y muere acá. Aquí. Va de acá. Acá, o sea, es Ajá. un haz descendente, Ajá, está yendo este. del cerebro. Porque este hacia la nace médula aquí espinal, del está ganglio dorsal bajando. y se va aquí Entonces, un haz motor, adelante. si es un haz motor y si es directamente, digamos, cordón anterior, significa que las acciones que haga van a ser excelentísimas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer eso, o sea, es en coordinación con esto. Siempre acuérdense de esto, quiero que entiendan eso y van a entender varias cositas ahí, que es sensibilidad al frío, que es sensibilidad al calor, que va a presentar un cosquilleo, que va a hacer excelentes movimientos. Eso es a grandes rasgos que quiero que entiendan. Ahora, resolviendo la pregunta de su compañera Adriana, decían, ¿no? ¿Cuál es la función del haz de Gold? ¿Cuál es la función del haz de Burdash? ¿Alguien sabe cuál es? Por memoria, quizás. Ya. Ahora, ¿cómo pudiera usted explicarle a sus compañeros para que no sea de memoria? No le decir, el de Gold es esto y el de Burdash es esto. Listo. Es por Mete gol. hay Mete una gol. división que
Me quedé. va Ay. hacia adentro, que va el sacro, el tórax, el lumbar, luego viene el torácico y el cervical. Ya está bien. ¿Ustedes se van a acordar eso? Ah. Se encuentra al lado de la fisura longitudinal posterior, es el de miembros inferiores. El que está más hacia afuera es de miembros superiores y el que está más adentro es de miembros inferiores. Ya. ¿Se van a acordar de eso también? Ay, No, no les tienen de malo, tranquilo, yo lo voy a mostrar acá. ¿Por qué yo digo El eso? de gol era porque metemos un gol en el Exactamente, inferior. bien. Creo que lo expliqué en la anterior clase, creo que es la única que estuvo atenta. Exactamente eso, como nosotros tratamos de que ustedes recuerden. No creo que nadie sepa, aquí no haya menos un partido de fútbol aunque sea en la cancha cerca de su casa, digamos. ¿Ok? Y es algo que decimos siempre, nosotros por ejemplo decimos, ¿con qué meten gol, digamos? Con los pies, digamos, buscan a meter, bueno, pueden meter con la cabeza, con la mano en el peor de los casos, digamos. Pero mayormente lo común es que metan con los pies, digamos. No meter con los pies. Ahora, ¿de qué creen que se encarga la funcionalidad de las de gol? Sensibilidad del pie, si quieren decirlo ya. Entonces el pie es miembro inferior. Perfectamente, eso siempre acuérdense. No se acuerden a veces se lo va a olvidar, a mí se me puede olvidar, yo me olvido sinceramente. Hay varias cosas que me olvidan ahora. Hay ciertas cosas que obviamente se tienen que acordar uno, decir, gol. Gritas cuando metes un gol, gritas y pateas con qué el gol, pateas con la pierna o con el muslo en todo caso. Entonces básicamente te vas a acordar que es la sensibilidad de miembros inferiores. Y ya por otra parte, el otro es sensibilidad de miembros superiores, digamos, nada más. Esa es la funcionalidad y respondiendo a la respuesta de su compañero. El as de gol es sensibilidad netamente, sensibilidad pero de miembros inferiores. Mientras que el as de burdas o el de uniforme es sensibilidad de miembros superiores. No hay nada más. Y eso también se lo dejo claro bastante porque se pregunta examen. Se va a colocar en el examen la que es predilecta, la sensibilidad de miembros superiores es él, y ahí le van a colocar as de gracia, as de espino cerebeloso, el as tectoespinal, el espinal, etcétera, el espinal y miles de cosas más. Y eso básicamente sería lo que podríamos hablar de médula espinal. A nivel un poquito de configuración externa y configuración interna, ¿no? Hay ciertas cositas que hablan y léanlo porque también les pregunta examen sobre neuronas hecatómeras, heterómeras, ¿a qué se refieren eso? Que la neurona puede ir directa, o la neurona se entrecruza, o incluso que la neurona puede ir por las dos vías, se entrecruza y manda otra neurona recta. Eso también es pregunta de examen, la pregunta. El arco reflejo ya se lo mencioné en la anterior clase, ¿no? Que es un receptor, que es una neurona aferente, centro integrador, neurona eferente y pues ya un efector, digamos, como tal, digamos lo que nosotros mencionamos. Entonces ya hablando de esa teoría ya se lo puedo explicar un poco con la maqueta en sí, digamos. Siempre decía Me pueden maqueta. acercar. Y también digo a probar. Ok. Por decir probar. Yo les voy a enseñar acá lo que se le va a aprender en el examen práctico. Esto es pues para su teoría, pero ahora para el examen práctico, ¿qué es lo que les va a preguntar? Acá se ve excelentemente bien lo que se ve en la médula. Ahorita se los voy a sacar. Miren, sustancia gris, sustancia blanca. Aquí donde se están yendo las raicillas anteriores y raicillas posteriores, entonces esto es surco anterolateral, surco anterolateral. No lo voy a rayar. Surco anterolateral, surco posterolateral. Surco anterolateral y surco anterolateral. Entre anterolateral y fisura anterior, esto es cordón anterior, cordón anterior. Entre el surco anterolateral y surco posterolateral, todo esto viene a ser cordón lateral. Entre el surco posterolateral y lo que viene a ser la fisura o longitudinal posterior vendría a ser entonces eso es cordón posterior, cordón posterior, cordón posterior, este es posterior. Siempre acuérdense de eso, posterior no hay, miren acá es un surco, aquí está, no hay un hueco, pero acuérdense que el hueco siempre va a ir hacia la parte anterior, ese huecote que se llama fisura media anterior, siempre va a ser anterior. O si es que no se acuerdan de eso, acuérdense de esta forma de la sustancia gris. En la sustancia gris, como yo le dije, esto es más gruesa, pero es achatada, digamos. Esto se lo conoce como asta anterior, o también antiguamente se lo conocía como cuerno. Y esto se lo conoce como cordón posterior o cuerno posterior, ¿no? Pero lo posterior es más delgado, pero es más largo. Lo anterior es más achatadito, pero es más grueso. Esa es la diferencia, ¿no? Cordón lateral, cordón posterior, cordón anterior. Si tuviéramos aquí el surco intermedio sería entonces as gracil y as burdiforme o el cuneiforme o de Burdach, ¿no? ¿Qué más podemos denotar? Si aquí obviamente, por ejemplo, si el alfiler va acá, yo me refiero a que es cordón posterior. Si el alfiler, por ejemplo, va acá, en este surco de acá, eso es surco posterolateral. Si el alfiler va acá, surco anterolateral.
Si el alfiler va acá, fisura media anterior. Si el alfiler va acá, fisura longitudinal posterior. Si el alfiler va en esta forma aquí al medio, hasta posterior, hasta anterior. Y si ven que en el agujero va lo que viene a ser el alfiler, conducto ependimario, digamos, no hay nada más. Esto no se nota para nada. Ahorita les voy a mostrar si se nota un poco de meninge. Y la última pregunta antes de saltarnos a Puente Barolio. ¿Qué pasa por esta fisura media anterior? En la arteria. Arteria espinal anterior. Exacto, muy bien, Miguel. Lo que pasa por la fisura media anterior es la arteria espinal anterior. ¿Sabe, Rama, de quién es la arteria espinal anterior? Vertebral. Exacto. Es lo que tiene que saber. Es lo que podemos ver en médula anterior. En médula espinal. Ahora yéndonos un poco a Puente de Barolio. En el Puente de Barolio, no quiero hablar del Puente de Barolio. El Puente de Barolio es esto. A mí lo que me interesa, Puente de Barolio es esto, miren. Todo esto de acá es Puente de Barolio. Para empezar, todo esto que ustedes ven acá es tronco encefálico. Tallo o tronco encefálico. Esto, que es lo que le voy a hablar ahorita, esto es médula oblongada o bulbo raquídeo. Esto es puente y esto es mesencéfalo. ¿Cuáles son los límites entre estos tres? ¿Cómo creen que se llama? ¿Hoy día le he puesto médula oblongada? No. Ya. ¿A quién le toca poner médula oblongada? ¿Alguien que está aquí presente de las médulas? ¿Nadie? ¿O tienen vergüenza? Igual voy a leer quiénes son. ¿Quiénes son? Yo sé quiénes vinieron hoy día. ¿Quién es? ¿Alexander? No se preocupen. Yo sé que todavía no han estudiado, aunque deberían. Bueno, no se preocupen. Ok. Puente y lo que vienen a hacer médula oblongada. ¿Qué creen que se llama ese límite entre puente y médula oblongada? Exacto, muy bien. Se llama el surco bulbopontino. Surco bulbopontino, ¿por qué? Porque está de pontino de puente y bulbo de bulbo raquídeo. Bulbo pontino. ¿Y ahora cómo creen que se llama el de puente y mesencéfalo? Surco. Exacto, se llama surco ponto mesencefálico. O también se llama ponto peduncular, porque el mesencéfalo va a estar relajado con los pedúnculos cerebelosos, para ser exactos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de médula oblongada. En médula oblongada, ¿cuál es el límite inferior de la médula oblongada? Sí, está bien, la educación motora, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que tienen que acordarse? Si ustedes saben y se acuerdan el límite superior de la médula espinal, por ende van a saber todo lo que viene a ser el límite inferior de la médula oblongada, porque es la continuación. Si aquí decíamos que el entrecruzamiento motor era el límite superior de la médula espinal, vamos a decir que el límite inferior de la médula oblongada es el entrecruzamiento motor. Por eso también van a ver que en el apartado de médula oblongada también dice el límite inferior está dado por lo que vendría a ser la decusación motora y lo que era el dientes del axis, que el borde anterior, que el arco anterior del atlas, que el arco posterior del atlas, todo eso se acuerdan, ¿no? E incluso también la primera emergencia del primer parraquídeo, de igual forma. O sea, el límite superior de la médula espinal es mi límite inferior del bulbo raquídeo. Y ahora el límite superior de la médula oblongada u oblonga es ese surco bulbopontino, nada más. Ahora, mide mucho más pequeño, se menciona que mide alrededor de 35 milímetros, dice el libro, que son 3,5 centímetros, nada más. Es un poquito más delgado de lo que viene a ser, pero es un poco más, menos la longitud, pero un poquito más ancho, se va ensanchando, como ustedes verán. Se va creciendo hacia esa parte. Ahora, aquí en médula espinal se llamaba fisura media anterior. Acá en bulbo raquídeo ya no se llama fisura media anterior porque no es como que te deja así un corte bien. Aquí no, como ustedes verán, ya no hay corte como tal. Aquí simplemente se llama surco medio anterior, nada más, surco medio anterior. Lo mismo pasa con el posterior, también se llama surco medio posterior, surco longitudinal posterior también se llama, cambia el nombre, ¿no? Y ahora lo que era cordón anterior, como ustedes ven, miren acá, lo que era cordón anterior, ya no se llama cordón anterior, se llama pirámide vulvar, se llama, porque se engrandece, se anchea, como ustedes verán, y le coloca el nombre de vulvar porque está en bulbo, pirámide vulvar, ya no es cordón anterior. Por ejemplo, si yo les coloco aquí un alfiler y me colocan cordón anterior, yo sé que les habré dicho en algún rato y les estoy diciendo que es como que la prolongación del cordón anterior, pero no se llama cordón anterior, simplemente ahora se llama pirámide vulvar, se llama. Esta pirámide vulvar nace y se va hacia arriba hasta el surco bulbopontino, y acá vamos a ir ya hablando de pares raquídeos, y aquí en este caso hay una emergencia de un par raquídeo. ¿Alguien sabe cuál es? Aquí sí te van a hacer algo. No, séptimo, un poquito más abajo. El sexto. Sexto, exactamente, el abducens. El abducens nace justamente de la pirámide vulvar que llega al surco bulbopontino. Aquí sale un pelito, así que es el nervio abducens o septo paracráneo, nada más. Acuérdense que en la médula oblongada
van a nacer 4 pares craneales. Exactamente los 4 últimos pares craneales. En el puente nacen otros 4 pares craneales, pero ya no los últimos 4, sino los otros 4 que le siguen todavía, digamos. Entonces, habíamos hablado de pirámide vulvar, nace el sexto par craneal, surco volopontino, y hacia el lado lateral, que creo que es esto lo que han tratado de hacer, hubiera sido bonito que lo dibujen con verdecito, que exactamente a los lados de la pirámide vulvar van a estar las olivas vulvares, se le llama. Son las olivas vulvares características de lo que viene a ser el médula oblongada. Yo como me doy cuenta que es esta oliva vulvar, por ejemplo. Exactamente es por este 24, miren, no, ni siquiera me estoy fijando. Es como que uno tiene que ir recordándose, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo digo? De la pirámide, de esa oliva vulvar hacia la parte de adelante, ahí es como que esto es mi pirámide vulvar y esto es la oliva vulvar, así bien más pequeñita. Y entre estos dos van a nacer raicillas, como ustedes verán aquí, nacen raicillas. A esto se lo va a conocer, si está delante de la oliva, ¿qué surco creen que se les dará? O sea, ¿qué nombre al surco se le dará? Si está delante de la oliva. No anterovulvar. Tampoco. Exactamente, muy bien. Adelante de la oliva, preolivar. Nada más. Entonces este sería el surco preolivar. ¿Qué es el surco preolivar? Ya, si en el examen me lo colocan surco anterolateral, ya, sirve. Porque el surco preolivar no es nada más que la prolongación del surco anterolateral. El surco anterolateral que lo veíamos acá, o que está acá, perdón, también aquí. Este surco anterolateral es la prolongación de este mismo. Solamente que ahora también se le llama surco preolivar. ¿Por qué? Porque coincide delante de la oliva. ¿Por qué es importante ese surco preolivar? Porque nacen raicillas de un cierto nervio. Ese nervio es el nervio hipoglosum mayor, o sea, el nervio doceavo, el nervio doceavo. Nada más. Ahora, luego de ese, que creo que lo que han tratado de hacer acá también atrás, de la oliva hacia atrás, ¿qué se va a llamar ese surco? ¿Surco? Retroolivar. Exactamente. Surco retroolivar o también surco llamado surco posterolateral, que era este surco. Este surco también tiene sus prolongaciones y pues también va a convertirse en surco retroolivar. La oliva está acá, adelante preolivar, hacia atrás retroolivar, ¿no? Nada más. Y en el surco retroolivar también nacen otros nervios. Ya hemos hablado del 2. Sí, ya hemos hablado del 12. ¿Qué otros nervios más nos faltan? El 11. ¿Qué más? El 10 y el 9, exactamente. En el surco retroolivar nacen esos 3, o emergen de ahí esos 3, el 9, el 10 y el 11. O sea, el glosofaringio, sí, el vago y el espinal. Exactamente, sí, está bien. Glosofaringio, vago y espinal, el 9, el 10 y el 11. 9, 10 y 11 y 12. 12 preolivar. 12 preolivar y retroolivar 9, 10 y 11. Ahí están los 4 pares craneales. Ahora yéndonos un poquito más arriba, aunque todavía no vamos a avanzar, esto vamos a avanzar la siguiente clase, lo que van a hacer puente. Aquí, el primero que vamos a ver es este 20, como ustedes verán. De la pirámide vulvar, el surco volopontino choca eso, es el surco, el nervio abducens. Nervio abducens o lo que vendría a ser el sexto par craneal. Y hacia la parte lateral de esto, que ya vienen a ser estos 3 de acá. Si son esos, ¿no? Ah, ¿viste? Sí son esos. Vienen a ser estos 3, solamente que dice, ¿por qué? Con otro color, es raro. Ya, pero son estos 3. Vienen a ser, si ya hablé del abducens, y yo le dije que había aquí 4, significa que aquí iban a haber otros 2 nervios. Después del abducens, ¿cuál sigue? Facial. Y después del facial, el vestíbulo coclear, exactamente. Este, por ejemplo, el que nace acá arriba de la pirámide vulvar, junto chocando con el surco volopontino, es el sexto, el abducens, nada más. Ahora, a este lado donde están estos nerviositos de acá, se lo conoce como fosa lateral. Se lo voy a mostrar en el bulbo. Entre el surco volopontino, que aquí van a nacer el 7, el 8 y el 7 intermediario, o sea, el facial, el intermediario de Reisberg, que es la parte sensitiva, y también el vestíbulo coclear. Y ahora, en el puente como tal, hacia la parte lateral, que son como chichones, yo les digo que acá se lo llama protuberancia, son los, rodetes pontinos se lo conocen. Esa es la nomenclatura neurológica, pero yo les digo que son como chichones porque van a darse cuenta que son así bien abultados, que es lo que se conoce como rodetes pontinos. Nacen un nerviosito más que uno es grande y el otro es chiquito, que viene a ser el nervio abajo del 6, sería el exactamente el 5, ¿no? Entonces acuérdense que en el puente va a estar el 5, el 6, el 7 y el 8. El trigémino, el abducens, el facial, el intermediario de Reisberg y obviamente el vestíbulo coclear. Nada más. Los rodetes pontinos, estos son fibras pontocerebelosas porque se dan hacia la parte de atrás y me forman esos rodetes de tantas fibras que van a ver, ¿no? Ahora, no se puede ver el cuarto ventrículo porque es una vista posterior y no hay nada. Pero se los voy a mostrar en el puentecito que yo tengo ahí. Ahorita lo voy a sacar. Colóquense barijo porque es fuertecito nomás el